Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo, esperando que este canal sea de bendición para ti y lo tuyo, y que cada día podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, para que así puedas seguir recibiendo el contenido de Tesoros de Sabiduría. En el día de hoy quiero tratar el tema de las profecías que faltan por cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia. Y sabemos que el arrebatamiento de la iglesia es el evento más próximo en el calendario profético según la palabra de Dios. El arrebatamiento será el levantamiento de la iglesia al cielo, como lo promete nuestro Señor Jesucristo en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Y en otros pasajes nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Y vemos que las señales que dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando habló de su venida, que los discípulos le preguntaron, vamos a ver cuáles profecías faltan por cumplirse de esas. En Mateo 24, de versículo 3 en adelante, nos dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Una de las señales que nos habla aquí es el engaño. Mirad que nadie nos engañe. ¿Cuántos engaños podemos ver en este tiempo, en esta época? La profecía del engaño se ha cumplido, donde muchas personas, incluso religiones, engañan a las personas y no le dan la palabra verdadera. Y dijo el Señor, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántas personas no han salido diciendo que ellos son Jesús, que ellos son el Cristo, otros que vinieron a completar la profecía de Cristo? Y así por el estilo. Y hoy día vemos muchos que se atribuyen ser Jesús. Y la Biblia nos advirtió de que cuando llegaran esos tiempos debemos levantar la cabeza, porque la redención está cerca. Esta profecía ya se ha cumplido y se sigue cumpliendo día a día delante de nuestros ojos. Y en el versículo 6 dijo el Señor, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El Señor dijo que iban a acontecer guerras, rumores de guerras, y hoy lo vemos, es el pan nuestro de cada día. Las guerras y los rumores de guerras en todo el mundo. Hay otra profecía cumplida que el Señor dijo que se iba a cumplir previo a su venida. Y tenemos que entender algo, que el arrebatamiento de la iglesia será un evento sorpresa, como ladrón en la noche, dice la palabra. Pero las profecías o las pautas que el Señor dejó, que iban a servir de alerta para saber que en cualquier momento iba a ocurrir el arrebatamiento, ya esas profecías se han cumplido. Y vamos a seguir por la Biblia viendo las profecías que se han cumplido. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y como vemos la guerra entre naciones y naciones, gobiernos y gobiernos, de quién es el más poderoso. Dice, y habrá pestes. Wow, qué profecía que cae bien para los tiempos que estamos viviendo. Habrá pestes y hambre. ¿Cuántos millones de personas en todo el mundo están pasando hambre? Y cada día la crisis se agudiza más, y más personas pasando hambre, más personas cayendo en la pobreza. Y vemos este cumplimiento profético delante de nuestros ojos. Dice, y terremotos en diferentes lugares. A diarios vemos reportes de terremotos que ocurren en diferentes lugares, diferentes países. Y el Señor siguió diciendo, y todo esto será principio de dolores. Todo lo que está ocurriendo es principio de dolores.
Pero esa profecía ya vemos que se han cumplido y se siguen cumpliendo delante de nuestros ojos. Y lo más triste, muchas personas no están poniendo asunto a esta profecía que ya se han cumplido. Y vamos a estar también hablando de las que faltan por cumplirse. Y cuando nos vamos al libro de Daniel, el profeta Daniel, un libro que habla mucho acerca de los tiempos del fin, donde el Señor usó a este profeta para revelarle lo que iba a suceder en los tiempos potreros, en los tiempos del fin, bien detallado. En Daniel 8:23 nos dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Al fin del reinado de estos se refería al imperio de los caldeos, al imperio medo-persa, al imperio griego y al imperio romano, que ya esos imperios terminaron. Y nos dice Daniel, cuando los transgresores lleguen al colmo. Y lo que estamos viendo en el día de hoy, lo que está viviendo la humanidad, las personas, cómo andan las gentes andan pecando deliberadamente, y podemos decir que es el colmo, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y los transgresores están llegando o han llegado al colmo. Y dice: cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, hablando del anticristo. Que cuando los transgresores lleguen al colmo, se iba a levantar este reinado, el último imperio de los humanos que se va a levantar, que ya está a punto de que ocurra este reinado, porque los transgresores llegaron al colmo, ya pasaron los límites el hombre en su maldad. Y ahí vemos otra profecía cumplida de que cuando los transgresores lleguen al colmo, se iba a cumplir esta palabra, esta profecía del reinado del último imperio humano del anticristo que se iba a levantar. Y cuando seguimos escudriñando en el libro de Daniel, su capítulo 9, ahí nos habla de que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hablando de la nación de Israel, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y ahí nos habla de ese cumplimiento de la semana 70, que es la angustia de Jacob, la gran tribulación, donde reinará el anticristo. Y cuando seguimos leyendo, nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya esto ocurrió, que se le quitó la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo también. Y tengo un estudio bien detallado de este proceso de la semana 70 de Daniel. Lo que quiero es darle una breve reseña de lo que se ha cumplido y de lo que falta por cumplirse. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando de la semana 70, la semana que falta por cumplirse, que será el proceso de la gran tribulación, donde reinará el anticristo, que es el que se profetizó, el rey que iba a venir, el entendido en enigma, altivo de rostro, cuando los transgresores lleguen al colmo. El arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir en cualquier momento, y después del arrebatamiento de la iglesia, entonces se va a cumplir lo que es la semana 70 de Daniel, que está profetizada que se va a cumplir, donde el Señor va a confirmar su pacto con muchos, un trato especial con la nación de Israel, para que ellos vuelvan su corazón a Dios, el Señor tratar con ellos, y el Señor entonces salvarlo de la manera que ellos han esperado, el Mesías Salvador, que vendrá con poder y gran gloria a salvar a su pueblo. Eso será en este proceso de la angustia de Jacob, que el Señor va a venir a restaurar.
El arrebatamiento de la iglesia en cualquier momento es el próximo evento profético por cumplirse y las señales todas se han cumplido. Las únicas señales que faltan por cumplirse son las señales del proceso de la gran tribulación, donde el Señor va a tratar específicamente con el pueblo de Israel, aunque será una angustia para el mundo entero, pero el plan de Dios es tratar con su pueblo Israel. La profecía para el arrebatamiento de la iglesia se cumplieron todas. Ya no hay profecía por cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia. Y el Señor dijo en Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conocéis que está cerca la puerta. Y nos dio una palabra de advertencia. Y dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dijo el Señor que desde que se restaurara Israel la higuera, la parábola de la higuera, no iba a pasar esa generación sin que todo esto acontezca. Y vemos que esa generación ya se está terminando. Pero el Señor, como no deja cabo suelto y su palabra Él la cumple, también en otra parte dijo que tardándose el esposo, o sea que el Señor va a dar un poquito de tregua, pero vemos que la profecía se cumplieron a cabalidad para el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros ya estamos esperando el arrebatamiento y debemos prepararnos, y el Señor nos dijo que debemos estar orando y velando en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pies delante del Hijo del Hombre. El cumplimiento de esta profecía del arrebatamiento de la iglesia ya en cualquier momento va a ocurrir, y nosotros no debemos dormirnos en esto. Debemos estar velando, buscando a Dios como iglesia, porque ya las profecías se cumplieron. Y viene en camino la angustia de Jacob. El mundo se está preparando para esto. Vemos los avances tecnológicos que están ocurriendo en el mundo, la organización, y cómo el mundo va organizando todo para la llegada del anticristo y para que se cumpla la semana 70 de Daniel. Y el Señor dijo en Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro de la profecía hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Oiga lo que dijo el Señor en Daniel, que la ciencia se iba a aumentar en los últimos días, y vemos los avances científicos que han llegado y han surgido en el mundo y siguen avanzando día a día. Vemos como el sistema para la organización política del anticristo ya está armado, cómo se están poniendo leyes para el regulamiento de la humanidad a nivel mundial, y nosotros muchas veces dormidos y no entendemos que la profecía se han cumplido. Y Daniel, un libro profético muy profundo que nosotros no debemos dejar de estudiarlo para entender esta palabra, nos dijo otra palabra profética bien profunda y segura que nosotros no debemos dejarla pasar por alto. En Daniel 12:5 dice, y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Había un varón sentado, un varón parado sobre las aguas del río, que representa el ángel de Jehová, a Cristo. Y los varones le preguntaron, el que estaba a la orilla del río le preguntó al que estaba sobre las aguas del río, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río,
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y aquí viene la palabra profética importante. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión, cuando se acabe el esparcimiento del pueblo santo de Israel, y vemos cómo Israel se ha ido reuniendo y se ha ido formando, y cada día siguen más personas llegando, y podríamos decir que el esparcimiento del pueblo santo ya se acabó, porque la mayoría están allá, aunque faltan una gran minoría, pero la mayoría del pueblo de Israel ya se ha reunido en su tierra, en su ciudad. Y dice que cuando eso ocurra, todas esas cosas se iban a cumplir. Hablando de la venida, del arrebatamiento de la iglesia y de la parábola de la higuera que habló el Señor Jesús. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. A este tiempo esta palabra ya son entendibles. Daniel no pudo entender ni comprender esta palabra profética que el Señor le estaba dando. Y dijo, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El Señor quiere que tú seas entendido en este día y que comprenda que las profecías para el arrebatamiento ya se cumplieron. Y no faltan por cumplirse ninguna profecía para el arrebatamiento. Debemos prepararnos porque Cristo viene pronto. Dios te bendiga.